buenas tardes, amados hermanos, amigos, familia. Qué bueno es conectarnos por medio, ¿verdad?, de este medio que el Señor ha utilizado. Les mando un saludo muy afectuoso desde aquí de su casa, de la casa de su siervo, de su servidor, ¿verdad? Hoy saludo con mucho entusiasmo, ¿verdad?, a todos aquellos que aún con no estar aquí en la ciudad se han conectado y han tenido a bien seguirnos, ¿verdad?, en estos estudios bíblicos. Así es que le doy las gracias al Señor por cada uno de ellos, por cada uno de ustedes, y un saludo muy especial, ¿verdad?, a la Iglesia Oasis de Salvación, de la cual su servidor Martín Lizárraga es el pastor. Así es que, ¿qué le parece si nos vamos al punto, ¿verdad? Vamos a dejar los últimos 15, 20 minutos por ahí para poder recoger preguntas, para poder anotar todo aquello que usted quiera opinar, peticiones de oración, saludos. Así es que los invito para que se estén conectando, para que por medio de este medio ustedes nos escriban todo aquello que usted quiere saber, si hay algo que no entendió, si hay una petición en la cual nosotros podemos interceder por ustedes juntamente, ¿verdad?, pedirle al Señor lo que en sus corazones está, pues adelante, ahí está, ¿verdad? Usted puede comunicarse, usted puede escribirnos. Un saludo a todos aquellos que el Señor ha puesto en su corazón hoy, por medio de este medio, estar juntos. Y hoy es un miércoles, como todos los miércoles, gracias al Señor, tenemos estudios bíblicos, estudios por los cuales nosotros procuramos conocer la verdad, procuramos alejar la ignorancia, la religiosidad, el legalismo, y llegar a crear una relación personal de cada uno de ustedes, así como de su servidor, con nuestro Señor Jesucristo. Al fin y al cabo, esa es la voluntad de toda la Biblia, desde el inicio hasta el final. La voluntad del Padre, del Creador, es reunificar, reunir, llamar. Es por eso que vino nuestro Señor Jesucristo, para poder reconciliar todo aquello que el pecado se había llevado. Y eso es lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos, alejados del Señor, esa barrera que nos separaba, que se llama pecado. Eso es a lo que vino nuestro Señor Jesucristo, a derrumbar, y esas son las nuevas que tenemos nosotros que comunicar. Pero también es necesario que comuniquemos la verdad, porque la verdad es lo único que nos puede liberar de todas esas ataduras, tradiciones, cosas que nos han enseñado, que probablemente sea religión nada más, pero no una relación. Y de eso vamos a tratar hoy, precisamente, de llegar a puntos, ¿verdad?, que nos hagan estar más cerca del Señor, por medio del conocimiento de su palabra. Esa es la verdad. Tenemos que conocer lo que el Señor quiere para ti y para mí. Y aquí en la palabra, aquí en la Biblia, está. Y lo tenemos que encontrar. Pero no lo vamos a encontrar con simple leída, sino necesitamos al Espíritu Santo que nos lo revele. Así es que vamos a hacer una pequeña oración, invocando al Espíritu Santo para que nos acompañe y sea Él el Maestro, el que nos dirija y el que nos lleve al conocimiento que hoy quiere que nosotros tratemos. Amado Padre y Señor eterno, te rogamos que tu presencia tome el tiempo, tome el espacio y tome el control de esta transmisión, de esta enseñanza, y que tú, Señor, vayas preparando como tierra buena, como tierra labrada, el corazón de cada uno de nosotros, para que lo que hoy recibamos sea como aquella semilla que se multiplica al 30, al 60 y al 100%. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, oramos. Y bien, hermanos, vamos a empezar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el tema, verdad? El tema hoy es muy importante, porque, mira, si tú te fijas, ya casi de los 10 mandamientos no se habla, no se enseña, como que se supone nada más que están ahí. Nos han enseñado o nos han instruido en la versión verdadera, por cierto, que el nuevo pacto elimina, que el nuevo pacto hace del creyente un nuevo pueblo, una nación nueva, y eso es verdad.
Pero tenemos que saber también que la ley que fue antes o el otro pacto también tiene aplicación hoy entre nosotros. No ha sido abolida, no ha sido quitada. Yo quiero recordarte que Jesús dijo: yo no he venido a abrogar, o sea, a cancelar la ley. He venido a ¿qué? Aplicarla. Pero la ley consta de diferentes áreas, de diferentes categorías. Lo que sí se quitó fue, como ya lo hemos platicado anteriormente, el área de los sacrificios. Dijo el Señor: ya no más sacrificios, va a haber uno nada más, ¿verdad? De una vez y para siempre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También, ¿verdad?, el área de lo que son todo lo que es el sacerdocio. Ya no se necesita sacerdotes, ya no se necesita, ¿verdad?, un sumo sacerdote y cientos o centenares de sacerdotes. Y ahora el Señor dijo, ¿verdad?, hoy tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, de este nuevo pacto que el Señor ha diseñado y en el cual estamos nosotros viviendo. Así es que lo voy a llevar a una escritura en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿anula el nuevo pacto, o sea, el nuevo pacto en Cristo Jesús, los 10 mandamientos? ¿Los anula? ¿Ya no los tenemos que estudiar? ¿Ya no los tenemos que leer? ¿Ya no los tenemos que aplicar en nuestras vidas? Eso es lo que vamos a tratar hoy de poder descifrar, de poder llegar. La escritura en Hebreos dice de la siguiente manera. Hebreos, mande. La escritura. Hebreos 10, versículo 16. En el libro de los Hebreos 10, versículo 16. Vamos a tocar varios puntos, varios pasajes, pero vamos a empezar con este. Dice la palabra: este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Te recuerdo una cosita. Los mandamientos, que son la conclusión de las leyes, de la ley mosaica, fue escrito en tablas, o sea, en piedras. Fue algo exterior. Hoy el Señor promete que en este nuevo pacto, que en esta nueva sección de la administración de los tiempos, ya no van a ser escritas exteriormente, en piedras, en tablas, por el dedo de Dios mismo. Ahora van a ser escritas, ¿dónde? En nuestros corazones y en nuestras mentes. Es por eso que la pregunta es: ¿acaso el nuevo pacto anula la ley de Dios y elimina toda obligación del mundo cristiano a obedecer los demás mandamientos y los preceptos de Dios? Porque esta creencia, hermano, ha formado parte de las enseñanzas como te decía al principio, del cristianismo tradicional. Por mucho tiempo nos han enseñado que eso quedó fuera, que hoy vivimos bajo un nuevo pacto. Pero tenemos que decir la verdad completa o tenemos que llegar a conclusiones que honren la verdad, no solamente secciones. Ahora, tenemos que analizar el propósito real de los pactos bíblicos. Porque créeme, hay más de uno. Y el papel fundamental en el plan que el Creador o el Todopoderoso tiene para la humanidad, ¿verdad?, es precisamente, ¿verdad?, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. El hombre no puede andar conforme a sus creencias. El hombre tiene que aprender a someterse y a obedecerse, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas personas saben que la escritura, o sea, la Biblia, ¿verdad?, gira alrededor de pactos, o lo que podríamos llamar contratos, o lo que podríamos llamar acuerdos, por medio de los cuales, ¿verdad?, Dios revela y define la relación, o cómo debe de ser la relación entre el hombre y Dios. Esa es la finalidad de los pactos, definir una relación. Dios es el que lo establece, cómo nosotros tenemos que manifestar nuestra conducta delante de Él. Ahora, estos pactos también revelan las promesas de Dios, no solamente las leyes. Definen, ¿verdad?, las condiciones
que toda la iglesia o que todos los creyentes debemos llenar para recibir las bendiciones de estas promesas. Las promesas del Señor tienen la finalidad de colmar nuestras necesidades, pero hay ciertas condiciones que tenemos que llevar a cabo o cumplir para que estas bendiciones puedan llegar a nuestras vidas. Los pactos, ¿verdad?, de Dios son el fundamento de un plan establecido antes de que se fundase el mundo, ¿verdad? Y este plan divino de Dios enseña o es para enseñar adecuadamente a toda persona, y esto es a todos, hermanos, cómo comportarnos y cómo pensar. Esa es la finalidad de los pactos. Define las condiciones para que podamos recibir las bendiciones de las promesas hechas ahí, pero también nos instan, nos llevan a que nosotros tengamos una manera de comportarnos, o sea, una manera de caminar en la vida. Esa es la meta, ¿verdad?, específica de Dios. Al fin y al cabo, el plan final de Dios, ¿verdad?, es ver. Yo me imagino la visión de Dios en mi muy humanamente, ¿verdad? Él quiere ver a una familia de hijos e hijas inmortales que hayan traspasado esta vida y hayan tomado las decisiones adecuadas para vivir eternamente a su lado, desarrollando en esta vida el carácter justo que tuvo Jesucristo. Esa es la finalidad de todo esto, ver a sus hijos, a sus hijas, habitar eternamente en su reino, pero para llegar a esa finalidad o a ese propósito de Dios, nosotros tenemos que aprender a desarrollar un carácter, y no me refiero a una manera, ¿verdad?, vamos a decir así, porque muchas veces cuando hablamos de carácter decimos que, ¡ay, qué mal carácter tiene!, ¿verdad? No, esos son estados de ánimo. El carácter es aquello que nos indica cómo caminar, qué tan tenaces somos, qué tan resistentes somos, cómo, aunque nos equivoquemos, nos levantemos. Ese es el carácter que define a las personas. Y ese carácter, un carácter justo, ¿qué quiere decir un carácter justo que tuvo Jesús? ¿Cuál fue el carácter justo de Jesús, ¿verdad?, el cual nosotros tenemos que aprender a desarrollar? Nosotros tenemos que aprender a desarrollar, ¿verdad?, un carácter de personas que han sido justificadas. La justicia de Jesús, el no pecar de Jesús, el haberse sometido al Padre completa y absolutamente y hasta la muerte, y la muerte de cruz, como dice la Biblia. Esa justicia, o sea, el justo, Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar ese mismo carácter de justicia, habiendo sido justificados. ¿Qué quiere decir? Que por medio de la fe en Jesucristo, nosotros fuimos declarados inocentes. O sea, nuestros pecados fueron perdonados. Eso es lo que significa ser justo. O sea, la justicia de Jesucristo nos ha a nosotros abrazado y nos ha hecho justicia en Él, o sea, justificados. Pero este carácter, hermano, este carácter justo solo puede ser creado, solo puede ser desarrollado por medio de un proceso en el cual interactuamos, ¿verdad?, tú y yo, o sea, cada persona con Dios. Es un proceso netamente personal. Aunque somos una iglesia, una nación, un grupo de personas, la relación con el Padre a través del carácter justo de Jesús, el cual yo debo desarrollar en mi vida, es personal. Porque la pregunta aquí viene, ¿por qué tenemos entonces libertad de elección? Si nosotros tenemos que desarrollar un carácter, el Señor pone sus planes y propósitos para nuestras vidas, entonces ¿por qué nos dio a elegir? Si el Señor ya establece en sus pactos cómo debo comportarme, ¿verdad? Esa palabra es muy importante, o esa pregunta es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para poder hacer posible o para poder desarrollar este carácter santo y justo que Dios
quiere de nosotros, ¿verdad? Dios nos ha dado el libre albedrío, o sea, la libertad de elección. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Al darnos esa libertad para escoger, nos permite aprender por nuestra propia experiencia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Nosotros podemos darle la gloria o no le podemos dar la gloria a Dios. Quiero ser claro en esto. No es que Dios no tenga la gloria. Él es la gloria en sí. Pero tú decides, o nosotros decidimos si le reconocemos la gloria de Dios o no la reconocemos, ¿verdad? Porque esto, hermano, que nosotros llamamos libre albedrío, nos permite aprender de nuestras propias experiencias. Porque con nuestra pobre y pequeña capacidad humana, ¿verdad? No podemos nosotros prever todas las consecuencias dolorosas y dañinas, ¿verdad?, que nos traen nuestras malas elecciones. Necesitamos la guía de Dios, necesitamos aprender a evitar tomar malas decisiones, porque nosotros no vemos más allá de nuestras narices, hermano, esa es la verdad. Pero Dios tiene la foto completa, el cuadro completo. Él sabe que nosotros tomamos decisiones, cuando tomamos esas decisiones fuera de Él, fuera de la guía que Él nos ofrece, la mayoría de las veces, hermanos, son dolorosas y traen consecuencias catastróficas a nuestras vidas, ¿sí? Por eso es que necesitamos, ¿verdad?, la guía de Dios. Porque Él sí ve el cuadro completo, hermano. O sea, Él sí está viendo quiénes somos ayer, quiénes fuimos nosotros, quiénes somos en el presente y lo que va a pasar en nuestras vidas. Por eso es necesario que nosotros acudamos a Él por esa guía. Tomar nuevas decisiones, hermano, no crean que es nuevo. Comenzó con nuestros primeros padres, inclusive con Adán y Eva. Ellos tenían que escoger, o sea, ellos podían escoger entre dos alternativas críticas, ¿verdad? Podían permitir que Dios les guiara por completo en su forma de pensar, en su forma de vivir o en su manera de discernir con base en sus propias experiencias, o le podrían no permitir a Dios que los guiara. Esa era y es la disyuntiva. Ahora nosotros podemos decirle a Dios: Señor, no, yo quiero decidir, yo voy a pensar en mi futuro, yo quiero ir a esta escuela, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, ¿verdad? Pero no permito que tú me guíes. Eso es hacer las cosas según yo creo. De otra manera, podemos escoger, como tenemos libre albedrío, de decirle al Señor: Señor, me gustaría, yo sueño con ir a esta escuela, me gustaría un matrimonio, me gustaría una persona creyente, me gustaría este ministerio, pero lo pongo en tus manos. Y yo sé que tú vas a confirmarme. Yo sé que voy a tener la respuesta por medio de tu Santo Espíritu. Voy a esperar a que tú me bendigas con la respuesta. Eso es muy diferente que hacer las cosas y yo quiero, o como muchas veces el cristiano ahora, ¿verdad?, light, el cristiano al día, el cristiano que todo quiere en ese momento, dice: Señor, quiero ir a esta universidad, te lo pongo en tus manos, pero ya está llenando la aplicación en este momento. No le estamos dando tiempo para que el Espíritu Santo se manifieste. No estamos esperando la respuesta. Ahora, hablando de Adán y Eva nuevamente, ¿verdad?, ellos escogieron aprender por su propia experiencia. O sea, decisiones de error o acierto. Decisiones, error o acierto. En esa idea, ellos desecharon a Dios, ¿verdad?, y decidieron poner toda su confianza en la instrucción, en la guía, sin Dios. Y toda la humanidad, hermanos, desde ese tiempo ha seguido el mismo camino. Hemos cosechado, ¿verdad?, por ellos todos los resultados más amargos y tristes que te puedas imaginar. Ven nuestra actualidad nada más como está. Y no solamente en nuestro entorno contemporáneo, sino en los tiempos de Adán y Eva. Después de los primeros, en el primer matrimonio ya había homicidio,
el hermano matando a su propio hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la experiencia de decisiones personales son las consecuencias que nos han traído. Los pactos de Dios revelan, ¿verdad?, ese plan. Los pactos que Dios hace con el hombre, ¿verdad?, revelan su plan de revertir. Fíjate bien la palabra revertir, o sea, de cancelar ese peligroso manera, ese peligroso patrón de elecciones dañinas, Señor. Nosotros tenemos que evitar tomar decisiones sin Dios. Eso es lo que los pactos nos dan la oportunidad. En estos pactos Dios promete su ayuda divina, su bendición para aquellos que se vuelvan a Él con todo su corazón, buscando la guía y la ayuda que necesitan. ¿Cómo se puede saber lo que Dios quiere o cómo te contesta Dios? Bueno, Melanie pregunta que si cómo puedes saber cuando Dios contesta, cuando el Santo Espíritu se manifiesta. Una pregunta, yo mismo, ¿verdad?, me la he hecho en muchas ocasiones y creo que la mejor manera de contestarlo es esta: Dios se va a encargar de mostrarte, ¿verdad? En nuestra vida, te digo porque Melanie está interesada, porque pues ella está en una etapa en la que está dejando high school y va a empezar su vida universitaria. Pero yo creo que es en todas las áreas, en los trabajos, en los no trabajos, en todo eso. Y yo creo firmemente que Dios tiene una multiforme manera de mostrar su voluntad. Y lo que yo puedo decir por experiencia propia, cuando es la voluntad de Dios caminar en una dirección, todo se hace fácil. Todas las puertas se abren, todo fluye. Llegan las cosas a su tiempo, te conectas con la gente a su tiempo, ¿verdad? Sin embargo, cuando el hombre encuentra oposición en algo que va a desarrollar, cuando no le dicen que en una parte, se le cierra una puerta, se recierra la otra, es que no era por ahí. Es cuando nosotros estamos tomando decisiones sin tener a Dios en cuenta. Pero cuando es la voluntad de Dios, Él se va a encargar de decirnos por dónde. Y cuando estamos caminando en esa voluntad, créanme, a Melanie y a todos aquellos que estamos compartiendo, las cosas fluyen, se dan de una manera fácil, de una manera sin esfuerzo nuestro, porque Dios ya tiene preparado todo eso para nosotros, ¿verdad? Decíamos, ¿verdad?, después de la pregunta de Melanie, que los pactos de Dios, o sea, los pactos que ha establecido Dios, ¿verdad?, quieren revertir, o sea, tienen como objetivo revertir este patrón peligroso que tenemos nosotros como humanidad, esas elecciones dañinas que hacemos, y dañinas no para otras personas, dañinas para nuestras propias vidas. En estos pactos, como les decía, Dios promete su ayuda, y Él no es hombre para que mienta, como dice su palabra, ¿verdad?, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él está prometiendo su ayuda, créelo, te la va a dar. Te la va a dar. Si está prometiendo su ayuda divina, su bendición, ¿verdad?, para todos aquellos que se vuelvan a Él, o sea, que se sometan a ese pacto con todo su corazón, buscando la guía y la dirección de Él que necesitan en su vida. Algunas de las bendiciones, hermanos, que nos da por aceptar su guía, o sea, por adecuarnos a sus pactos, ¿verdad?, son de naturaleza espiritual. Primeramente, ¿qué mayor bendición espiritual quieres que la salvación en Cristo Jesús? ¿Qué bendición quieres de habitar con Él en su reino, o sea, en su espacio? ¿Qué bendición quieres que ya no estemos expuestos a los rayos ultravioletas del sol, que ya no vamos a necesitar el sol? Ya su sola majestad, su sola gloria nos va a alumbrar. ¿Qué mayor bendición espiritual quieres? Que ya no haya lágrimas, que ya no haya muertes ni enfermedades. Ya no le tienes que tener miedo al COVID-19 o a cualquier otro virus, a cualquier otra bacteria. ¿Qué bendición más espiritual quieres? Pero también, aparte de las bendiciones espirituales, la ventaja de estar en el pacto o dejarnos guiar por Dios es que nos ofrece también físicos. O sea, en nuestro caminar en la vida. Porque el mundo no es un castigo.
La naturaleza humana, el cuerpo, como muchos antiguos o como muchas sectas piensan ahora, que nuestro espíritu está cautivo en un cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Como pensaban los gnósticos. Eso no es cierto, porque aún el mismo cuerpo va a ser rescatado por Dios. Lo va a transformar, sí, pero está preocupado también por el cuerpo. O sea, nosotros tenemos también, cuando nos sometemos a los planes de Dios, ¿verdad? Cuando obedecemos sus leyes y mandamientos, también recibimos bendiciones físicas aquí y ahora. Su propósito es bendecirnos en nuestra vida física y en nuestra vida temporal, que es esta. Ahora, ¿por qué la promesa de un nuevo corazón? ¿Por qué la promesa de Dios de un nuevo corazón? ¿O por qué es tan necesario un nuevo corazón? ¿Por qué quiere cambiarnos el Señor en nuestro corazón en este pacto? En este nuevo pacto. ¿Por qué lo quiere, verdad? El último pacto, tengo un dato que importante que quiero compartir. El último pacto que Dios nos revela en la Biblia y el más importante gira alrededor de su promesa, o sea, la promesa misma de Él. O sea, su compromiso inquebrantable, su compromiso perenne, eterno, ¿verdad? De crear un nuevo corazón. ¿Para quiénes? Para todos aquellos, ¿verdad? Que se vuelvan incondicionalmente a Él en su ayuda. Un nuevo corazón. Hermano, no sé tú, pero yo quisiera, anhelaría un nuevo corazón. Un nuevo corazón, ¿verdad? Pero ¿por qué es tan necesario la intervención de Dios para poder que nosotros tengamos ese cambio en el corazón? ¿Por qué es tan necesario que Dios ponga sus manos sobre nosotros? Porque ¿sabes una cosa? Fuimos creados de una forma incompleta. A la voz te va a sonar raro esto, ¿verdad? Pero fuimos creados de una forma incompleta. ¿Sí? Acuérdate, estamos hablando de los pactos y por qué si el cristianismo ahora, en este nuevo pacto que vivimos, te lo recuerdo por si te acabas de conectar, ¿verdad? ¿Por qué nosotros ya casi no hablamos de los 10 mandamientos? ¿En qué influye o elimina este nuevo pacto en Cristo Jesús el cumplimiento de la voluntad de Dios o de los 10 mandamientos? Bueno, Dios creó a los hombres de una manera incompleta. Sí, con una inteligencia, como lo dice Génesis 1:27, cuando dice que el hombre fue creado a su imagen y semejanza, sí fue creado con una capacidad asombrosa para pensar de una manera creativa. La mente humana es muy poderosa, tiene mucho poder. Nuestra capacidad intelectual, o sea, como nosotros pensamos, el poder de deducción excede por mucho, ¿verdad?, todas las demás criaturas físicas que están sobre la tierra. Nosotros somos inmensamente más inteligentes que todas las demás criaturas. Este talento exclusivo, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, de poder diseñar, de poder crear, de poder, no crear, de crear, porque solamente Dios crea, de poder diseñar y producir lo que nos imaginamos, ¿verdad? Nos ha sido dado conforme a como Dios nos creó, ¿verdad? A una manera increíble, a una capacidad de producción, de diseño que nosotros tenemos. Pero todavía hay un área, todavía hay una dimensión dentro de nosotros, ¿verdad?, que nos falta en nuestro pensamiento. O sea, como te dijera yo, como si nos faltara alguna tuerquita, algún tornillo por ahí. Somos muy inteligentes, sí, tenemos un poder deductivo tremendo, sí, pero algo nos falta. Dios nos crió incompletos. Hay una parte dentro de nosotros, ¿verdad?, que tiene, ¿verdad?, que ser agregada, que tiene que ser añadida para que nosotros podamos controlar completamente y adecuadamente nuestros pensamientos y las elecciones que siguen como consecuencia de ellos. Te lo voy a decir en palabras más simples. Todavía, ¿verdad?, no estamos hechos completamente, ¿sí? Todavía no podemos controlar nuestros pensamientos ni las consecuencias de ellos. En muchas ocasiones, si no por decir en la mayoría, nuestros pensamientos nos rebasan. No tenemos un control completo y absoluto sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. La Biblia, la palabra de Dios, nos revela que Dios
está decidido. ¿Qué quiere? Darnos esa capacidad adicional. ¿Qué quiere decir? Que quiere poner en nosotros ese tornillito que nos falta para que seamos una máquina perfecta. Dios no quiere dar ese poder. Dios no quiere agregar esa tuerquita que nosotros nos falta para que nosotros podamos tener el control completo. Él ha prometido darnos el conocimiento, ¿sí o no, hermano? Él ha prometido darnos el entendimiento y el poder para manejar adecuadamente la forma que pensamos, o sea, la forma que queremos, que sentimos y cómo nos comportamos. O sea, Él quiere darnos el clic que necesitamos para poder controlar nuestro pensamiento y nuestro corazón. Porque fuimos creados en una pequeña parte, fuimos creados incompletos. Pero hay una condición para que Dios nos dé ese conocimiento, ese entendimiento, ese poder. ¿A condición de qué? ¿O cuál es esa condición? De que escojamos, fíjate bien, porque aquí va la explicación del libre albedrío, de que escojamos de una forma voluntaria y sincera cooperar con Él por completo. ¿Te fijas, hermano? Qué fácil. ¿Cuántas veces hacemos lo que no queremos? ¿Cuántas veces deseamos hacer el bien y terminamos haciendo el mal? ¿Cuántas veces pensamos bien pero actuamos mal? Hay algo que no tenemos nosotros como humanos. Y ese algo Dios nos quiere dar, nos quiere regalar. Pero hay una condición, de que escojamos voluntariamente, sinceramente, cooperar con Él. Decirle, Señor, yo quiero cooperar. Yo quiero dejar mi vida para que la vivas tú. Yo quiero entregarte el control de mi corazón, el control de mi mente, ¿verdad? Porque necesitamos, o necesito desesperadamente, que nos des o que me des esa capacidad. Dame esa tuerquita espiritual que necesito en mi pensamiento para tener esa capacidad de poder controlar mi pensamiento y que las decisiones que tome te glorifiquen y sean buenas para mi vida. Porque al fin de cuentas lo que queremos es el bien para nuestras vidas, ¿sí o no? Queremos el bien para nuestros hijos, ¿sí o no? Queremos bien para nuestra descendencia, hijos, nietos, bisnietos. Entonces necesitamos cooperar con Dios, pero necesitamos esa capacidad que solamente Dios la tiene en su mano, que te la quiere otorgar, pero que necesitas decirle, Señor, yo quiero, me rindo ante ti. Tengo el derecho de libre albedrío, puedo escoger entre hacerte un lado y glorificarte, pero por voluntad propia y sinceramente escojo someterme a ti. Escojo que tú definas mi vida. Porque sabes una cosa, hermano, la triste historia de la humanidad nos muestra que sin la ayuda de Dios no siempre podemos tomar decisiones sabias o mantener actitudes correctas. ¿Has visto cuántas guerras? ¿Has visto cuántas matanzas? ¿Has visto las noticias? ¿Cómo los policías abusan de su fuerza? ¿Has visto cómo madres quieren ahogar a sus propios hijos? ¿Has visto eso, hermano? Entonces eso, hermano, no son decisiones correctas y adecuadas. ¿Por qué? Porque nos falta el rendirnos voluntariamente a Dios. En lugar de ello, como estamos hablando del mundo, en lugar de ello, de tomar las decisiones con la ayuda, con la dirección de Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hermano, ha tendido una red, podría decirlo así, ¿verdad?, de pensamientos y patrones y conductas. O sea, nosotros nos hemos creado una manera de pensar en la cual, hermano, hemos creado una mezcla conflictiva, una mezcla de entre el bien y el mal. Queremos hacer el bien, pero de una manera equivocada, errónea. Porque sabes una cosa, no todo lo que pensamos y hacemos es errado, eso es cierto.
No todo lo que pensamos nosotros es incorrecto, pero tampoco siempre es correcto. O sea, tenemos un margen de error bastante grande. Igual que nuestros primeros padres, que Adán y Eva, ¿verdad? Cosechamos el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Adán y Eva deciden comer el fruto prohibido, ¿verdad? Entonces tiene como consecuencia que ahora sí ya conocen el bien y el mal, y es como estamos nosotros. Si nuestra vida, hermanos, sea física y temporal, o si durare para siempre, es algo que depende de si le permitimos al Creador. Porque fíjate bien, el poder y la bendición de Dios no es para después de la muerte, hermano, como muchas veces pensamos. Las bendiciones de Dios son aquí, empiezan aquí y terminan en la vida eterna. Pero eso depende si le permitimos a nuestro Creador que cambie nuestra raíz, nuestra mente y nuestros corazones. No podemos caminar sin Dios, en otras palabras. No podemos andar lejos o fuera de los pactos del Creador, si los pactos fueron hechos para bendición nuestra. Hay una parte, ¿verdad?, donde la Biblia, en Deuteronomio 30, 19 y 20, donde Moisés, hablándole al pueblo, ¿verdad?, antes de que entrara a la tierra prometida, les dice: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Fíjate bien, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Desde el principio Dios ha querido que todos los seres humanos sigan el camino que conduce a la vida eterna. Desde el principio. Sin embargo, hermano, y aquí está el sin embargo, tan solo una persona, ¿y cuántos millones de personas hemos sido? Tan solo una persona ha obedecido perfectamente su voz y ha seguido ese camino perfectamente. Ese se llama Jesucristo. Todos los demás nos hemos quedado cortos, hermano. Romanos 3:23 nos lo dice claramente. Por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Jesús, por medio de su muerte, hermano, en la crucifixión, puso en vigor el nuevo pacto. Él inauguró un nuevo pacto. Por eso, la noche antes de ser crucificado, ¿verdad?, tomó la copa diciendo, esta es la escritura en Lucas 22:20. Lucas 22:20. Dice, tomó la copa diciendo, esta copa, o sea, es en sentido figurado, esta copa es el nuevo pacto, la inauguración de un nuevo pacto, quedando atrás un nuevo pacto, el pacto anterior, un nuevo pacto por mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Sí? En todos los detalles cuidadosamente planeados de su plan, del plan de la salvación, para beneficiarnos, o sea, para beneficio nuestro, de este maravilloso plan. Es esencial, hermano, o sea, es muy importante que entendamos correctamente el significado y el propósito del nuevo pacto que Cristo puso en vigor. Es muy importante. Son muchos, hermanos, las personas que han malinterpretado, que han desvirtuado la Biblia, ¿verdad?, que han torcido todo este tipo de cosas. El nuevo pacto en Cristo Jesús, hermano, no elimina los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es algo vigente, hermano. Aquí tengo unas escrituras. Cuando decimos nosotros que es vigente, quiere decir, hermano, que toda la conducta o toda la enseñanza del Nuevo Testamento de los apóstoles fue basado precisamente en los 10 mandamientos. Por eso el nuevo pacto, hermano, no elimina el pacto anterior, ¿verdad? Hay algunas cositas que quiero poner como ejemplo, ¿verdad?, en esto, y haciendo nada más claro que el pacto anterior, ¿verdad?, solamente ha sido mejorado. El pacto anterior, como dice Pablo, ha sido un ayo, ha sido una guía, un maestro. Pero en el pacto anterior el pacto fue escrito en piedras, fue algo exterior.
Y el Señor puso como condición de que si se obedecía lo que Él decía, ¿verdad? Pero ahora en el nuevo pacto, hermano, la base principal del nuevo pacto no está en el libertinaje, como muchas personas se creen o piensan, que en Cristo puedo hacer yo todo lo que yo quiera, al cabo que tengo libertad en el Señor. O como dijo Pablo, habrá de abundar el pecado, el mal, para que la gracia abunde. O sea, pecaremos para que haya más gracia. O sea, perdón de pecados. No, claro que no, hermano. Claro que no. ¿Sí? Hay tradiciones o hay cosas que fueron creadas, voy a aprovechar los últimos minutos para decir, ¿verdad? Que fueron creados nomás para los judíos, que eran costumbres para ellos, la de usar filacterías, o sea, es un manto de oración. Te digo esto porque constantemente vemos en las redes o vemos pastores o vemos predicadores que de repente salen con cada cosa, ¿verdad? Que nos dejan así boquiabiertos. Predicadores, no sé si sean pastores, me ha tocado ver predicadores que al momento de compartir el mensaje, ¿verdad? Salen con unos mantos, o sea, salen con unos mantos, y al momento de predicar, ¿verdad? Hasta se cubren la cabeza, ¿sí? Esto, hermano, no es bíblico, ¿verdad? No es algo que sea para nosotros, o sea, no es algo que fue estipulado para nosotros, ¿sí? Vemos que usan esos mantos de oración, vemos también que usan algunas cosas como flecos, o sea, sí saben lo que son los flecos, ¿verdad? O sea, cordones anudados de una sola parte y que son como flecos así, ¿verdad? En la Biblia eso se llama tzitzit, ¿verdad? Es en el hebreo. Son un grupo de cordones que son anulados en la punta, ¿verdad? Que eran ordenados por el Señor de 13 a 25 centímetros de largo. Se usan a la cintura o a ciertas vestimentas, van adheridos a esas prendas. En el libro de Moisés, ¿verdad? En los libros, o sea, en la Torá, en el Pentateuco, se habla de eso, ¿verdad? Y hay pasajes donde Dios les ordena a los israelitas, que quede bien claro, hermano. Estos fueron ordenanzas, ¿verdad? Para el sacerdocio, cosa que sí fue eliminada en el nuevo pacto, ¿sí? La ley ceremonial, o sea, la ley de cómo se iba a llevar la oración al Señor, la ley de los sacrificios o las áreas de los sacrificios fueron eliminadas en el nuevo pacto. En el nuevo pacto nada más se escogió la ley moral, o sea, cómo desea Dios que el hombre se comporte delante de él, la ley moral. Eso fue estipulado por Dios. Pero hay ciertas cosas de la ley ceremonial, como los flecos, ¿verdad? Esas borlas que se cuelgan, ¿verdad? O esos mantos de oración. Y se encuentran, por ejemplo, en el libro de Números. Cuando veía a esos predicadores decía que eso les da más santidad, les da más presencia. ¿Qué quieren mostrar sobre esto? ¿Verdad? Yo no entendía esas cosas y me di a la tarea de investigar. Pero el Señor, ¿verdad?, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Esto lo vas a encontrar tú en el libro de Números, capítulo 15, versículo 38 al 40. El libro de Números, capítulo 15, versículos 38 al 40. Estoy hablando de las borlas no son bolas, son borlas o flecos o los tzitzit, como se quiera llamarle, ¿verdad? Lo vas a encontrar en este pasaje donde dice, da las siguientes instrucciones, Dios hablándole a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandamientos del Señor, en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse, tal como es su tendencia. Las borlas los ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandamientos y ser santos a su Dios. Esta es una traducción, ¿verdad?, nueva. El Todopoderoso, hermano, Dios sabía que los israelitas olvidarían su ley. Sabía, ¿verdad?
Y también lo sabía Moisés. Después de entregarle los 10 mandamientos, y lo anoté aquí, ¿verdad? Y sabiendo que su corazón no era justo, porque todavía no tenían la ley dentro de su corazón, la tenían escrito, Dios sabía que les iban a olvidar. Y sabiendo que no era justo, Dios les dijo: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Deuteronomio 5:29. O sea, esos mantos de oración, hermano, esas cosas que se cuelgan, los flecos, las borlas, simplemente eran un recordatorio. No era para dar santidad, no era para dar presencia santa, no era para clasificar a los hombres como ahora se quieren poner como muy santos, tapándose a la hora de dar el mensaje, poniéndose esos trapos raros. Antes de que Moisés muriera, Dios le dijo a Israel que se olvidaría de sus leyes y de sus pactos. Ahí lo pueden ver en Deuteronomio 31:16. No tengo tiempo de meterme a tantas escrituras, hermano, pero Dios estaba consciente de que los israelitas iban a olvidarse de sus leyes. Él sabía. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Verdad? Sorprendernos entonces, o sea, que Dios debería mejor dicho, sorprendernos a nosotros que Dios les ordenara, ¿verdad?, practicar algunas cosas físicas, como el manto, los flecos, todo eso, para ayudarles a recordar. Pero no tiene nada de santidad, no tiene nada de bendito. Es como si tú te pones un hilito rojo para recordarte que tienes que pasar por el niño a la 1 de la tarde. Es como si tú agarras, ¿verdad?, un anillo y te lo cambias de dedo para recordar algo. Eso era nada más. ¿Sí? Pablo llama, ¿verdad?, todos estos recordatorios de lavarse las manos, de los flecos, de todo ese tipo de cosas, maestros o tutores, ¿verdad? Dicho de otra manera, en Gálatas 3:24 lo dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora, o sea, está hablando a los judíos, hasta que vino ¿quién? Cristo, o sea, hasta el nuevo pacto. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. O sea, la ley nada más nos lleva a que Dios nos declare justos en el nuevo pacto. ¿Verdad? Qué bonito, hermano, ¿verdad? Qué bello es esto, porque muchas veces estamos confundidos sobre la ley de Dios, sobre los pactos. En el libro de los Hebreos, capítulo 9, y con esto termino, hermano, Hebreos 9, versículos del 9 a 11, tengo una traducción que es actual, o sea, no es la Reina Valera. Hebreos 9, versículos del 9 al 11, dice de la siguiente manera: esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, ¿sí? Pues ese sistema antiguo, o debemos decir el pacto antiguo, solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes, fíjate bien, hermano, hasta que se estableció un sistema mejor, ¿sí? Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del nuevo pacto. Entonces, ¿para qué, hermano, nos sirve la ley? Fue añadida, como dice Pablo, ¿verdad?, a causa de las transgresiones. Nos mostró el pecado, ¿verdad? Nos enseña también las leyes. Pero debido a que Jesucristo se sentó, hermano, a la derecha del Padre y envió en su lugar, cuando Él ascendió, va a la derecha del Padre, envía el Espíritu Santo para que nos ayudara ¿a qué? A recordar las leyes que fueron escritas en nuestro corazón. Tú y yo, aún sin conocer la Biblia, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Esas leyes ahora fueron esos mandamientos,
los 10 mandamientos. Por eso es que la pregunta era que si el nuevo pacto elimina los 10 mandamientos. Definitivamente no. Esos 10 mandamientos fueron no escritos en piedra ya, fueron escritos en nuestro corazón, porque tú sabes que hay un solo Dios y que a Él lo debes de adorar. Tú sabes que tienes que honrar a tu padre y a tu madre, aunque no te lo diga, ¿verdad? Nadie. Tú sabes que no debes de matar. Tú sabes que no debes de ambicionar lo ajeno, aunque nadie te lo enseña. Esa es la ley escrita en nuestros corazones. Y este cambio, hermano, en nuestro corazón fue hecho posible solamente, fíjate bien, solamente por Jesucristo. Su muerte, el derramamiento de su sangre, hizo que eso fuera posible en nuestras vidas. Y fue profetizado, hermano, cientos de años antes. Con esta escritura me retiro, ahora sí, porque luego me dicen, ¿me estás despidiendo de cuándo? Jeremías. Me voy a ir al libro de Jeremías para que lo puedas comprobar tú, lo puedas escuchar y pueda cambiar, ¿verdad?, en algo, que este mensaje impacte, porque ahora los 10 mandamientos, claro que no han sido abolidos. Ese es el resumen de la ley moral de Dios, ya no escrita en piedra, sino escrita en nuestro corazón. Y eso, el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja esta escritura. Jeremías 31, versículo 31, 32 y 33. Le doy lectura. He aquí, Jeremías capítulo 31, versículo 31, 32 y 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hebreos 8:8 confirma lo que el profeta Jeremías dijo cientos de años antes de que esto sucediera. Ya Dios nos estaba mandando decir que la ley inscrita en las tablas de piedra, el hombre la desechó, las invalidó con su desobediencia. Y que Dios, en su infinita misericordia y amor por su creación, diseñó un nuevo plan para que tú y yo ya no tuviéramos que acudir a leyes externas, que ahora están escritas en nuestro corazón, y que los 10 mandamientos, por supuesto que no han sido abolidos. Es el resultado, lo último, la conclusión, lo más bueno de la ley moral de Dios. Y esa hoy está escrito en nuestros corazones. El Señor te bendiga con esto, hermano. Gracias, espero que este mensaje, ¿verdad? Quiero nada más terminar, ¿verdad?, diciéndote con esto, que si tú, hermano, todavía no tienes la salvación eterna, si tú todavía no eres merecedor de ese nuevo pacto, el único camino para entrar al pacto de la salvación por medio de Cristo Jesús es aceptando con tu boca, hablándolo, declarándolo, que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida, que Él es tu Salvador personal y que necesitas declararlo según como dice Romanos 10, 9 y 10, y que yo te puedo ayudar en eso. Es una pequeña oración, pero con una resonancia espiritual tremenda, y que después de eso tenemos que empezar a instruirnos, recibir adoctrinamiento, recibir, hermano, instrucción para ir creciendo en el Señor. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador solamente es el inicio de una nueva vida. Y por medio de recibir a Cristo Jesús, de ser sellados con el Espíritu Santo, es como aceptamos someternos al nuevo pacto. Es como aceptamos la voluntad de Dios.
De aquí en adelante, cuando tú aceptes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, Dios se va a encargar de, por medio de su Santo Espíritu, recordarte las leyes que ya han sido escritas en tu corazón. Bueno, hermano, tenemos peticiones de oración, ¿verdad? Por Sacha, por supuesto, que la tenemos en oración a esta bebé, ¿verdad? Por Mateo, por salud, claro, por Marta, ¿verdad? Por la familia de Marta, de Joaquín, ¿verdad? Que ha sido atacada por este virus, ¿verdad? Por Lupita Enciso, por Jesús del Razo, ¿verdad? Esa enfermedad, esos 80 años que tienes, tío Jesús del Razo, de nuestra hermana Lupita Enciso, ¿verdad? Y ha sido atacado por enfermedades. Qué bendición llegar a los 80 años, pero tenemos que pedir, ¿verdad? Por él, tenemos que interceder. Tengo aquí, hermano, una lista de peticiones, ¿verdad? Y vamos a terminar orando. Sí, también estamos en esa lista de peticiones, también está nuestra hermana María Guadalupe Chávez, ¿verdad? Más ella dice que los mandamientos de Dios nadie puede negarlos. Y sí, efectivamente, claro que sí, hermana, nadie puede negarlos. Lo que pasa, hermana, es que se habla menos de los mandamientos. Como que se ha dado por sentado que ahí están. Pero tenemos que decir que es la voluntad de Dios y que ahora están escritos aquí y es que tenemos que aprenderlos y que tenemos, ¿verdad?, que leerlos y que tenemos que conocerlos. Porque hemos sido instruidos mal. ¿Sabías tú, por ejemplo, que la Iglesia Católica ha cambiado estos 10 mandamientos? ¿Sabías tú que ya no tiene como segundo mandamiento el no adorar ídolos? ¿Sabías tú que no aparece dentro de los 10 mandamientos en la Iglesia Católica? ¿Sabías que ellos eliminaron el no adorar ídolos? Porque el segundo mandamiento tú lo puedes ver ahí en el libro del Éxodo, ¿verdad? En el capítulo 20, tú los puedes estudiar en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, y ahí dice claramente que se aborrece la adoración a los ídolos. ¿Sabías tú que la Iglesia Católica los quitó? ¿Verdad? Y claro que tenemos que estudiarlo. Y claro, hermana Chávez, ¿verdad?, que los mandamientos de Dios nadie puede negarlos, pero sí podemos dejar de practicarlos. Y por eso tenemos que enseñarlos, tenemos que aprenderlos, ¿verdad? Un saludo, por cierto, a nuestra hermana, ¿verdad? Y saludos, por supuesto, ¿verdad?, a Steve, que se ha estado conectando constantemente. Steve, el Señor te bendiga, ¿verdad? Hace días que no te veo, pero el Señor te siga prosperando. Si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, estoy para servirte. Yo puedo, ¿verdad?, ayudarte. Abigail Izárraga, mi hija, un abrazo, se ha conectado. Francisco Esquivel, ¿verdad? Un saludo desde allá. Creo que él está ahorita por ahí en la Baja, no sé si en San José del Cabo, San Lucas, por aquel lado, ¿verdad? A nuestra hermana Dina Gómez, mamá de nuestra hermana Heréndida, por supuesto. A nuestro hermano Jesús Gaitán. ¿Y qué pasó, hermano? Betty no está ahí con usted. Ándale pues, llámela para que se una a la oración, ¿verdad? A Nela, mi hermana, ¿verdad? A nuestra hermana Eli Nogales, hermana. Tenía días que no se conectaba, ¿verdad? Hermana, un saludote, un abrazo. Y espero pronto verlos por aquí nuevamente, ¿verdad? Que nos podamos reunir y gozar de la instrucción a los niños, ¿verdad?, de las clases. A nuestra hermana Marina, claro que sí, una hermana muy querida, ¿verdad? Una hermana que fiel y que siempre ha estado ahí. Aquel día estábamos sacando cuentas que ella tiene un año congregándose con nosotros. Hermana, le damos gracias a Dios por usted. A Leslie Robles, ay, qué gusto que Leslie está, mi sobrina, ¿verdad? Gracias a Dios por ella. A Lidio Corrales, por allá en Hermosillo, mi tía, bueno, técnicamente mi tía, oficialmente mi tía, pero yo siempre la hago como una prima, o sea que es prima, tía, ¿verdad? Como sea, porque es hermana de mi mamá. Alejandra Nieblas, hermana, espero que siga mejor. El domingo no la vimos, está un poquito malita, esperemos que esté bien, ¿verdad? Le he estado preguntando a Natalia por usted. A Jorge Barraza Nieblas, también está un poquito enfermito el domingo, pero esperemos que esté bien. A Alma Lizárraga, allá en Las Vegas, ¿verdad? Mi sobrina, un saludo, hermana, un abrazo, ¿verdad? Un saludo a Jesús, tu esposo, ¿verdad? Y a Jesús Junior, saludote por allá. Y bueno, hermano, ¿qué te parece si entramos en este momento de oración, de intercesión unos por otros? Y te suplico, hermano, te pido, te ruego que hay oraciones aquí, ¿verdad?, que estamos constantemente
en la rogativa, pero te pido también que adoptes oraciones. Te pido también que si hay alguna oración aquí que te llegue a tu corazón, la incluyes en tu devocional diario, en tus peticiones diarias, ¿sí? Así es como vamos nosotros haciendo esas cadenas de oración, esas pirámides de oración, ¿verdad? Que lleguen como olor fragante a nuestro Creador allá en el cielo, ¿sí? Toda la oración tiene un poder, toda la oración va acompañada de bendición. Pide como si fuera para ti, porque en la medida que pidas para otros, te bendices tú mismo, ¿sí? Así es que vamos a entrar en oración. Te suplico que pongas tus ojos, ¿verdad? Que cierres tus ojitos para que nadie te distraiga y vayamos al Señor de esta manera. Padre, amado Señor, cuánto necesitamos, Señor, empaparnos de esta nueva creación, de este nuevo sistema, de este nuevo pacto, Señor, por medio de Jesucristo. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a capacitarnos en el cumplimiento de tu voluntad por medio de Jesús, nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos hacerlo. No queremos rendir delante de ti para que tú tomes el control completo y absoluto. Señor, así de esta manera, en rogativas y en peticiones, estamos delante de ti y ponemos, Señor, a Sacha, a su padre, a su madre, a su hermano, lo ponemos en tus manos para que le des a él, Señor, la salud que tanto anhelan sus padres, que tantos planes tienen para su vida, Señor. Te suplico que tu Santo Espíritu llegue a ese lugar allá en Las Vegas, Padre, y llene de luz, pero también de hambre, de sed de Jesucristo, que sus corazones hayan esa necesidad, Padre. Te pedimos también por Mateo, Señor, otro bebé que nació en circunstancias adversas físicamente, pero que sabemos que eres bueno y que tú tienes planes y propósitos para su vida. Te rogamos por su salud. Te rogamos, Señor, es el primer hijo de Yael, su esposo. Te rogamos, Señor, que los bendigas. Ellos han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y te suplicamos, Señor, que la salud de Mateo sea una bendición espiritual para sus vidas. También te pedimos, Señor, por Marta, por Joaquín y por Mirna, Señor, por este virus que ha atacado sus vidas, especialmente a Marta, que se ha visto más mala. Te suplicamos, Señor, que puedas devolverle su salud, para que al abrir sus ojos, Señor, vea una nueva oportunidad, que no es un día más, sino un día menos, que se nos acaban de oportunidades de volvernos a ti, Señor, a Cristo Jesús, no por medio de la religión, sino por medio de esa relación que tanto necesitamos. Las bendecimos, Señor, desde aquí a la familia de Marta, de Joaquín, amigo. Te suplicamos también, Señor, por Lupita Enciso, por su matrimonio, por sus hijos, que le llenes de bendiciones, de planes, de proyectos, que le pongas la directriz de esos ministerios que tú quieres usar su vida, Señor. Te suplicamos por ellos, porque ellos también te está pidiendo, Señor, y te está suplicando por la salud de Jesús del Brazo, su tío, por esas enfermedades, esas complicaciones que le han venido, Señor. Apoyamos la petición de Lupita, Señor, y nos unimos a sus rogativas. Te pedimos también por María Elena, nuestra hermana, Señor, por su salud. Te suplicamos que le restituya la salud, Señor, primeramente espiritual, Señor, porque la salud viene de adentro. La salud física viene, Señor, de una salud espiritual. Te suplicamos por ella, Señor, limpia, para que pueda recibir bendición y bienestar. Te seguimos suplicando, Señor, por Melanie, por esa petición que tiene sobre esas becas en este nuevo plan, en este nuevo proyecto, mejor dicho, de su vida, Señor. Ilumínala, Señor. Ella también te pide, Señor, y apoyamos su petición por las familias o las víctimas de las familias que han sido abusadas, que han sido, Señor, por medio de la policía, ese abuso de fuerza. Esas familias que están sufriendo porque fueron arrestados un miembro de su familia y en abuso de su fortaleza, Señor, esa persona fue muerta. Te suplicamos por todas esas familias que ahorita tienen víctimas, Señor, producto de la fuerza excesiva de la ley.
Sabemos que toda ley ha sido, Señor, impuesta por ti, pero también sabemos que hay corrupción dentro de ellos, Señor, dentro de sus cuerpos. Te suplicamos por la familia que ha sido afectada, Señor. Te suplicamos también por los padres de Sandra, Señor. Ella pide que le dé la gracia y la bendición, y que te está dando gracias por esos 58 años de casados, 58 años, y por la salud de su papá, de sus piernas. Señor, es una bendición, 58 años, no solamente de edad, Señor, de matrimonio, porque le has devuelto también la salud a sus piernas. Sandra te da gracias, Señor, y nos unimos con ella, toda la familia, y te agradecemos por ello, pero te suplicamos, Señor, por sus vidas espirituales. Seguimos rogando por eso, Señor. Hay una oración, Padre Todopoderoso, por la esposa de Sergio, de nuestro amigo Sergio. Ya su esposa, de hecho toda su familia, Padre, recibió o fueron infectados con ese virus, sus hijos, su esposa, él mismo. Pero la más afectada fue su esposa, Señor, y te suplicamos por su salud, aunque ya esté en su casa, débil pero bien. Te damos gracias porque tenemos 2 semanas, Señor, rogándote por ellos. Te damos gracias por Sergio, porque él como cabeza de ese hogar, Señor, está suplicando de tu gracia y misericordia para su familia. Lo ponemos en tus manos y lo bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Nuestra hermana Elizabeth, Padre, en Nogales, pide oración en el área de la economía, Padre. Te suplicamos que tú pongas los medios, Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata. Dice tu palabra que tú la das a quien así tú decides, Padre. Te suplicamos para que tengas a bien, Señor, suplir para las necesidades de nuestra hermana Elia y en Nogales. Te suplicamos, Señor, por su vida material. Sabemos que ellos son salvos, pero en su vida material, Señor, han estado, Padre Todopoderoso, un poco cortos, Señor. Nos unimos en esa petición, nos unimos, lo entendemos, porque todos hemos pasado por ahí, Señor. Y te suplicamos también para que así como nos ha ayudado a la mayoría de nosotros, así también tiendas la mano a ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y esta oración, Señor, la llevamos a cabo. Y hemos tenido la confianza, hemos tenido, Señor, la bendición de poder ir directamente a ti hasta tu trono de gracias, Señor, por medio del sacrificio de Jesús, por su justicia y por sus méritos. Y es que nosotros hoy tenemos, Señor, el privilegio de dirigirnos, Padre Santo, directamente a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y por último, hermano, para cerrar, un saludo muy especial para nuestra hermana Yolanda Ríos, esposa del pastor Ramón Ríos, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? Si me equivoco, corríjame, por favor. Me acuerdo muy bien de la hermana Yolanda Ríos, esposa de un pastor que admiro y que quiero muy especialmente, ¿verdad? Por su gran trayectoria, pastor Ramón Ríos. Pero si no es así, pues corríjame, por favor, ¿verdad? Y pues para nuestro hermano Fernando Amaro, hermano, el Señor le bendiga en su familia, en sus ministerios, ¿verdad? En su trabajo y pues en todas las áreas de su vida. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Amado, les doy las gracias por su tiempo, por haber tenido a bien acompañarnos y ser parte de este ministerio. Que el Señor le bendiga